Hoy me toca compartir el mensaje y voy a empezar este mensaje con algunas estadísticas, de manera diferente, con algunos números para que ustedes vayan pensando y vayan teniendo en cuenta. En Argentina, según UNICEF, el 80% de los hogares son monoparentales, es decir, que están a cargo de mujeres con niños y niñas y sin presencia de hombres, de papás. Y también en Argentina, en nuestro país, hay más de 2.500 niños y niñas que no tienen papá ni mamá. Esos niños y esas niñas están creciendo sin una figura paterna o están creciendo con una figura paterna distorsionada. Y estos son datos actuales. Esto que yo les estoy contando son datos actuales. Pero ¿cuántos de ustedes conocen a una mamá que cría a sus hijos solas? Todos conocemos a alguien, ¿verdad? Y no solamente en la actualidad, sino cuántos de ustedes se criaron con mamá sola o con la abuela sola. Entonces esto no es algo que pasa solamente ahora, sino que viene pasando hace bastante tiempo. La ausencia del padre, la ausencia de papá, afecta el desarrollo psicológico y emocional. Y también provoca sentimientos de tristeza, de dolor, de abandono, de rabia, baja autoestima, ansiedad, depresión, problemas para tomar decisiones, problemas para desarrollarnos, para tener relaciones con los demás. Muchos de los niños o niñas que crecen sin papá sienten falta de confianza en ellos mismos, se sienten inferiores, tienen pensamientos negativos, incluso muchas veces piensan que no está papá porque ellos tienen algo malo, o hacen, o hicieron algo malo. Y cuando empecé a leer estos números, por fin entendí por qué Dios me hablaba que les hable de paternidad. Hace algunas semanas tuvimos el retiro de mujeres, el Transformadas. Y cuando estaba ministrando a las mujeres, el Señor me decía, ministrales paternidad. Y no era el tema, no estaba en la currícula, no estaba en el programa del retiro. Pero he aprendido a ser obediente. Entonces, mientras estaba ministrando, ministré paternidad. Y esto es lo que quiero hacer esta tarde, esta noche. Quiero hablarles de hijos y huérfanos. Así titulé este mensaje. Y quiero que leamos Romanos 8, 15 y 16. Y dice así: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos adopta como sus hijos. Y mientras conversamos con el pastor esta mañana y hablábamos de este versículo, hablábamos de la adopción. Y vieron que a veces la adopción es una adopción, pero a veces no, pero él es adoptado, ¿no? Y hay una diferencia con los hijos y los hijos adoptados. Bueno, ¿saben qué? En Dios no hay diferencia. La adopción, cuando Dios nos adoptó como sus hijos, es una adopción completa.
La palabra adopción en griego significa colocar como hijo. Adopción completa. Es decir, que somos hijos completos de Dios, que tenemos todos los beneficios, que tenemos todas las responsabilidades, todo. Yo quiero decirte esta noche que vos sos hijo de Dios, que sos hija de Dios. Y para mí eso es un montón. Para mí ser hija de Dios llena mi corazón. Y eso también va a pasar con vos. Cuando puedas entender y tu espíritu pueda ministrar tu corazón y puedas entender que sos hijo, las cosas van a empezar a cambiar. Quiero decirte algo, aunque no hayas tenido un papá presente, Dios te adopta como su hijo. Aunque tu papá quizás haya estado presente pero ausente, aunque tu papá quizás no haya sido como vos querías que sea, o no sea como vos querés que sea, Dios te adopta como su hijo. Dios te adopta como su hija. Quizás no tuviste papá, quizás tu papá te abandonó, te dejó, quizás tu papá te golpeó, quizás tu papá eligió otra familia. ¿Sabes qué? Dios te adopta como hija. Dios te adopta como hijo. Y hay algo que me encantaría que te lleves esta noche, y que es que ya no sos más huérfano, y que es que ya no sos más despreciado. Porque cuando nos falta papá, o cuando papá nos deja, o cuando no conocemos, no tenemos una figura paterna, nuestro corazón, nuestros sentimientos son esos, de dolor, de tristeza. Pero hoy, que hoy puedas entender que Dios es tu Padre, que no sos más el despreciado, que no sos más el arrimado, que no sos más el pobrecito, no tiene papá. Que hoy puedas entender que Dios es tu Padre, que sos hijo, que sos hija. Ahora, cuando vivimos esas ausencias, como les decía recién, en nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, se ven afectadas. Pero ¿saben qué también se ve afectado? Nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque nos empezamos a ver limitados por todo lo que vivimos. Nos empezamos a ver quizás con algunas ausencias, pero también con algunas cosas que escasean en nosotros. Por eso quiero en esta noche que profundicemos en eso, en la mentalidad. Mentalidad de hijos y mentalidad de huérfanos. ¿Y por qué vamos a hablar de la mentalidad? Porque todo lo que nosotros pensamos es lo que creemos. Es lo que se vuelve la realidad. Primero pienso, después hago. Entonces es muy importante trabajar en nuestra mentalidad como hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros sabemos que somos hijos de Dios. ¿O no? ¿Cuántos son hijos de Dios? Todos levantamos la mano. Todos somos hijos de Dios. Pero la mayoría de las personas viven como huérfanos. Viven en esclavitud, como decía el pasaje. Piensan como huérfanos y actúan como huérfanos. Pero nosotros, ¿qué somos? Hijos de Dios. Nuestra mentalidad tiene que empezar a cambiar. Y hoy, esta noche, esta tarde, hoy tenemos que salir de este lugar con nuestra mentalidad empezando a cambiar. ¿Pensando en qué?
pensando en que los hijos de Dios saben que son amados sin condiciones. Los huérfanos buscan la aprobación de las personas constantemente. Y quiero que leamos juntos 1 Juan 3:1. Dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Dios nos ama. Él nos demostró su amor. La mayor muestra de amor que vas a tener es la de Dios entregando la vida de Jesús, su único hijo, en la cruz a morir por vos. Como nos predicaba el fin de semana anterior Alexis. Nos ama tanto que entregó a su hijo para salvarnos, para alcanzarnos, para santificarnos, para que tengamos una nueva oportunidad. ¿Sabes que Dios te conoce? Dios te conoce. Él conoce tus fortalezas y conoce tus debilidades. Él conoce tus faltas, tus errores, mis errores. Pero ¿sabes qué es lo más loco de todo eso? Que todo eso malo no cambia su amor por vos y por mí. Nos ama. Tu Padre Dios te ama. Su amor es eterno. Hay muchas personas que buscan ese amor en relaciones ocasionales. Hay muchas personas que buscan ser aceptados con los amigos, con las amigas, en el club, en la escuela, en la facultad. Y para eso se emborrachan, para eso se drogan, dicen mentiras, hacen de todo para pertenecer a. Pero ¿sabes una cosa? Cuando verdaderamente entendés que tenés un Padre que te ama, dejás de buscar amor en otros lados. Dejás de buscar aceptación en los demás. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama y porque sos hijo y no sos huérfano. ¿Cuántos dicen amén? Esta noche tenemos que pensar que los hijos de Dios confían en que su Padre los cuida. Los huérfanos creen que se tienen que defender de todo. Y vamos a leer el Salmo 121, 5 y 7. Dice el 5: el Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Y el 7 dice: el Señor te cuidará, de todo mal guardará tu vida. Cuando sabemos que somos hijos de Dios, no hay de qué temer. No hay de qué temer. ¿Las pruebas vienen? Sí. ¿Las dificultades vienen? Sí. ¿Los momentos difíciles llegan? Sí. Pero ¿saben qué? Nuestra confianza tiene que estar en Dios, en nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él nos defiende. ¿Qué pasa cuando alguien se mete injustamente con tus hijos? ¿Qué pasa? Las mujeres sacamos las uñas. Saltamos a defender a nuestros hijos. O cuando alguien injustamente se mete con un amigo o una amiga, lo más natural es que nos salga eso de defender. Con Dios es lo mismo. Dios salta a defendernos. Nosotros no tenemos que entrar en discusiones, en peleas, no tenemos que distraernos. Dios es nuestro papá y nos defiende, nos cuida. ¿Alguna vez te acusaron mintiendo? ¿Alguna vez hablaron mal de vos y no tenían nada que ver? Yo me acuerdo que cuando inauguramos este lugar,
A las 2 o 3 semanas salió una publicación en un diario digital diciendo de todo menos que éramos bonitos, que lo somos, pero hablaban en que estábamos en negocio sucio, un montón de cosas, hasta una foto había por las dudas. Me acuerdo que esa tarde cuando vi la publicación me sentí tan mal y tan enojada. Tenía algunas cosas que hacer, bueno, llegué a casa, cenamos, todos a dormir y yo dije, me voy a orar. Y me fui a orar y dije, Señor, ¿por qué está pasando esto? Bueno, cada cual ora como quiere, ¿no? Porque estaba mal, porque estaba enojada. Me sentí tan expuesta y sentí que era tan injusto todo lo que decían, porque era mentira. Y me acuerdo que esa noche oré tarde y le dije, Señor, por favor, háblame. Porque, ¿vieron el meme ese que dice, no me puede estar pasando esto? Era eso. Y el Espíritu Santo me trajo a memoria un versículo que, parafraseándolo, dice, quédense quietos para que vean la salvación del Señor. Y yo, bueno, Señor, quédense quietos para ver cómo el Señor te salva. Él va a pelear la batalla. Yo no sé qué batalla estás peleando. Yo no sé lo que hoy te está sucediendo, qué problema estás enfrentando. Pero quiero decirte que Dios va a pelear tu batalla. Quiero decirte que Dios te va a dar la victoria. Quiero decirte que Dios te va a salvar. ¿Cuántos reciben esta palabra? Él va a pelear tu batalla. Él te dará la victoria. Iglesia, confiemos en Dios como nuestro Padre. Él nos va a defender. Él nos va a cuidar. Vos, yo, los hijos de Dios, tenemos quien nos defienda. Y llévate esa certeza en tu corazón. Yo tengo quien me defienda. Tu papá Dios te defiende. Los hijos de Dios tenemos que confiar en nuestro Padre Celestial como fuente de todo. Los huérfanos no pueden tener esa confianza, no pueden tener esa certeza en su corazón. Quiero que leamos 2 Corintios 9:8 y dice así: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Wow. ¿Alguna vez te sentiste limitado por tus recursos o por las circunstancias que estás viviendo? ¿Por las circunstancias que tuviste que vivir? Todos en alguna vez, en alguna oportunidad de nuestra vida, nos sentimos limitados. Porque quizás no estamos pasando la mejor época, porque quizás estamos enfrentando situaciones que no esperaban, que no pensábamos vivir. Pero ¿sabes qué? Dios, nuestro Padre, nos promete en este versículo que nos va a dar todo lo que necesitemos para vivir una vida abundante y fructífera. Cada uno de nosotros tenemos que entender que la abundancia no se trata solamente de dinero. Porque cada vez que nosotros pensamos en vivir en abundancia, ¿en qué pensamos? En la plata. No. También necesitamos paz, ¿o no? También necesitamos salud, ¿o no? También necesitamos pensamiento crítico, ¿o no? También necesitamos sabiduría,
¿o no? Y miren qué loco, ¿no? Porque la mayoría de las cosas que nombré no las podemos comprar con plata. Y nosotros siempre que nos hablan de abundancia, ¿en qué pensamos? En la plata. Vivir en abundancia es tener lo que necesitamos. ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿Qué quieres alcanzar? En Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y me encanta cómo el apóstol Pablo les dice a los filipenses: mi Dios. Fíjense qué diferencia, ¿no? Mi Padre, mi papá, mi Diosito. Ahí, en eso, podemos ver cómo Pablo sentía esa seguridad. No cualquier Dios, no, mi papá, mi Dios. Ahí podemos ver también la relación que el apóstol Pablo tenía con Dios. Esa relación tenemos que tener vos y yo con nuestro papá. Cercanía. Cercanía. Leyendo este versículo podríamos parafrasearlo y hacer como si fuéramos el apóstol Pablo y decir: hey, no te preocupes por nada. Mi papá, mi Dios, te va a dar todo lo que necesites. ¿Cuántos se animan a poner esa frase en la heladera, en el estado, en el fondo de pantalla? Poné tu nombre. Natalia, no te preocupes por nada. Dios, tu papá, te va a dar todo lo que necesitas. Poné tu nombre. Dios, tu papá, te va a dar todo lo que necesitas. Los hijos de Dios tenemos esa confianza, esa seguridad de que tenemos un Padre que provee todo lo que necesitamos. Y ya les dije, no solamente es dinero, es buenas amistades, es familia, es un hogar, es una cama para descansar, son los útiles para estudiar, es la ropa para vestirte, es el alimento para poner en tu mesa, es un buen trabajo, es oportunidades de negocios. Tu papá, tu Dios, te va a proveer. ¿Cuántos creen esto? Yo quiero que recibas esta palabra en tu espíritu y que puedas atesorarlo. Porque los veo como me miran como diciendo: no, ese es su papá, pastora. No, es tu papá. Decir: mi papá, Dios. Vamos, mi papá, Dios. No es mi papá terrenal. No, si yo le contara. No, es mi papá del cielo. Es tu papá que te ama con amor eterno. Yo quiero contarles un testimonio. Esta semana hicimos el book de fotos de Martina, de los 15 años, y yo me había propuesto tener pagado todo el servicio de fotos para cuando llegara el momento de hacer la foto, que resulta que me faltaba una parte. Entonces, las primeras fotos se las hicimos el miércoles. Y el martes fui a contar a ver cuánta plata tenía y si era todo lo que necesitaba para terminar de pagar el books. No era todo. Me faltaba dinero. Entonces pensé y oré. No sé si a ustedes les pasa eso. Pensé y oré y dije: ay, Señor, esto no me alcanza. Guardé el dinero y quedó. Al otro día me levanto a la mañana, oro, hago mi devocional y digo: Señor, vos sos mi proveedor. No oré específicamente por el dinero que necesitaba, pero dije: Señor, vos sos mi proveedor. A las 12 del mediodía me escribe una clienta de Colón,
yo vendo productos para el pelo, me escribe una clienta de Colón y me dice, Nati, necesito que me mandes un pedido. Yo le digo, genial, te lo llevo el sábado, porque no, lo necesito urgente, mándamelo con un comisionista. Bueno, le digo, ¿qué necesitas? Necesito un alisado, necesito esto. 10 productos me compró. ¡Wow! Yo dije, bueno, le digo, cuando te llegue, no, pasame que ya te transfiero. Miércoles 12 del mediodía. Miércoles 3 de la tarde teníamos el Bux de Martina. Y yo dije, tengo un padre que provee, tengo un padre que da, tenemos un padre que provee lo que necesitamos. En ese momento no necesitaba otra cosa, necesitaba el dinero para pagar esas fotos. Y Dios proveyó. ¿Qué te quiero decir? Que creas en tu Padre que te provee. Que te tomes de la relación con Dios y digas, Señor, yo sé que soy tu hijo. Señor, yo sé que soy tu hija. Tenemos que pensar y tenemos que vivir como hijos de Dios. Tenemos que pensar y tenemos que vivir sabiendo que somos amados. Sos amada. No importa todo lo demás que pasó. No importa si te dejaron, no importa si te abandonaron. Y vos me decís, sí, pastor, importa porque me duele. Bueno, ¿sabés qué? Hoy tenés un padre que vino a sanar tus heridas. Hoy tenés un padre que vino a vendar tus heridas. Esas que quizás son más profundas, ¿viste? Y que no se curan de hoy para mañana. Esas, hoy tu padre las vino a vendar. Hoy tu padre vino a sanar. Tenemos que pensar que tenemos un padre que nos cuida. Que tenemos un padre que piensa en nosotros. Hace algunas semanas hablaba con una persona y me decía, pero mi papá me abandonó. Y cuando lo fui a buscar no le importó. Yo le dije, soy tu hija. Ah, bueno. Es duro. Sí. Hay vidas, hay muchas personas que han vivido vidas duras, difíciles. Pero el amor del Padre no cambia. El amor del Padre no cambia si tuviste un papá, si no lo tuviste, si te dejó, no cambia. El amor del Padre viene a sanarte. El amor del Padre viene a cuidarte. Tenemos un Padre que viene a proveer lo que necesitamos. Tenemos un Padre que viene a darnos la seguridad que quizás no tuvimos, que quizás no alcanzamos. Todos nosotros somos hijos de Dios. Nuestros pensamientos, nuestra mentalidad debe estar arraigada a lo que Él dice de nosotros. Y nuestras acciones, iglesia, debe reflejar esa paternidad. Ya no somos más esclavos. Ya no somos más huérfanos. Ya no somos más los olvidados. Ya no somos más aquellas personas que nos maltrataron. Ya no somos más. Somos hijos. Somos hijos de Dios. Somos hijas de Dios. Yo quiero que le des un aplauso al Señor.